Hola, buenas tardes. Continuamos con la jornada Procesos y Conflictos Educativos durante la Unidad Popular 1970-1973. Durante la jornada de la mañana tuvimos dos mesas muy interesantes y ahora en la tarde vamos a llevar a cabo otras tres mesas. La primera, que es la presente, Imaginarios Políticos y Comunidades en la Educación Inicial, va a seguir a ella desde las 4:30, la batalla política en liceos y universidades, el eslabón más débil. A continuación, desde las 6, prácticas educativas en el mundo popular, para cerrar con una conferencia de cierre desde las 7:30 con el profesor Jorge Rojas Flores. Les recordamos que ustedes pueden compartir el live desde el Facebook del Departamento de Historia y desde ahí mismo hacer las consultas pertinentes a los expositores. Dicho esto, los voy a dejar con la profesora Lucía Valencia, quien va a moderar la mesa. Ahora sí. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias, bienvenido, bienvenida. Tal como anunciaba Sebastián, vamos a dar por inaugurada esta tercera jornada de este seminario con la mesa Imaginarios Políticos y Comunidades en la Educación Inicial. Esta mesa es un aporte para hacerse cargo de uno de los niveles más olvidados de la investigación histórico-educacional, la educación preescolar. Ello se hace con una cualidad que le da más valor aún, en la medida que se analiza en un periodo de relaciones complejas entre la política y la sociedad, y donde la misma educación preescolar era percibida como una novedad que debía ser enfrentada en ambos frentes. Hoy día contamos con dos exposiciones, la primera de ellas a cargo de Constanza Correa Maut, estudiante del magíster en la Universidad Alberto Hurtado, con la ponencia El sueño interrumpido de la Junji como órgano rector de la educación inicial, y la segunda a cargo de Benjamín Silva Torrealba y Carolina Figueroa Serna, del Centro de Educación y Cultura Americana SECA, denominada la novedad pedagógica de la educación de párvulos durante la Unidad Popular, registros desde sus protagonistas, Chile 1970-1973. Cada una de las ponencias cuenta con 20 minutos para su exposición. Faltando 5 minutos, yo avisaré a cada uno de los ponentes por si es necesario que apuren la finalización. Luego de ambas ponencias tendremos aproximadamente 10 minutos para responder preguntas que les agradecemos desde ya vayan dejando registradas en el Facebook del Departamento de Historia de la Universidad de Santiago de Chile, por donde estamos transmitiendo ahora. Bien, vamos a comenzar entonces con la ponencia de Constanza Correa. El sueño interrumpido de la Junji como órgano rector de la educación inicial. Muchas gracias. Voy a ver si podemos compartir pantalla y se ve correctamente. ¿Qué tal ahí? ¿Sí? Perfecto, pantalla completa. Bien. Bueno, muchas gracias primero por la invitación, por acoger esta exposición. Para mí es un regalo, la verdad, poder contarles de lo que me ha apasionado desde hace ya un tiempo en estudiar. Contarles para empezar también de que esta ponencia es parte de un estudio mayor que estamos realizando con Alejandra Falabella, ella es académica de la Facultad de Educación de la Universidad Alberto Hurtado, implica mayores décadas, mayor análisis, y comenzamos con este periodo. Entonces, estoy muy contenta de poder compartirles lo que hemos conversado, lo que hemos estudiado. Bien, entonces, esta presentación se llama El sueño interrumpido de la Junji como órgano rector de la educación inicial durante la Unidad Popular. ¿Y por qué es importante? Voy a ver si pasa la presentación. ¿Ahí sí? ¿Por qué es importante estudiar esto? Primero porque la Junji fue el primer órgano rector de América Latina, y como bien decía la profesora Lucía, este es uno de los niveles más olvidados dentro de la investigación, dentro del estudio de la historia.
no hay tanta investigación. De hecho, lo que más hay, se destacan ahí los estudios de Victoria Peralta, y hay algunos otros también más históricos, pero ciertamente en comparación con otras temáticas, es, es abismal la diferencia en realidad. Entonces es interesante mirar lo que ha pasado con la educación inicial desde una perspectiva más histórica y poder aportar desde ahí también a la academia. Para poder hablar de cómo fue que se interrumpe el sueño de la Junji y por qué la Junji era un sueño. Esa es la tesis de esta presentación. Lo que se propuso con la Junji fue un sueño anhelado por mucho tiempo, por muchas personas, pero que fue interrumpido. Voy a hablar de 3 elementos centrales. Por una parte, cómo era la educación inicial antes de la firma de la Junji en 1970. Por otra parte, qué se soñaba mientras se estaba discutiendo la ley y también con los antecedentes previos, porque esta ley tuvo una larga, no larga tramitación, pero una larga historia de al menos 10 años de otros proyectos que las antecedieron, y fue una lucha, una presión muy larga. Victoria Peralta va a decir que de 100 años, de mujeres para que se considerara la educación prepararia como una ley en el contexto del Estado docente. Y por último, ¿cómo es que se interrumpe el sueño? Y aquí voy a hablar de cómo se interrumpe por una parte desde la UP, quizás que hay como un spoiler, es que no se llega a implementar cabalmente como se estaba soñando, y por otra parte también con el golpe de Estado, cómo cambia drásticamente el rol que la Junji estaba pensada y que nunca más, la verdad, va a recuperar en la historia. Bien, de ahí tenemos una foto entonces de Eduardo Frei Montalva cuando se firma esto y hace el término de su gobierno en abril del 70. Entonces, primero, ¿cómo era la educación parvularia, la educación inicial antes de la ley Junji? Primero, había una implementación de la ley de salas cuna muy escasa. Hay algunos estudios sobre esto que cuentan de que había muy pocas salas cuna, las que habían eran privadas, muy caras, y la ley se implementaba de manera muy pobre. Tampoco había un ente que pudiera fiscalizar qué es lo que pasaba con la implementación de las salas cuna. Entonces, tampoco se implementaba bien. La ley decía a grandes rasgos de que donde hubieran más de 20 mujeres en las empresas se debía construir una sala cuna. Eso prácticamente no ocurría. Entonces había muy poco acceso para que las familias pudiesen dejar sus hijos e hijas en sus lugares. Y también la cobertura en el nivel ya medio, digamos, o parvulario, también era muy baja. Era cerca del 3% del total de niños en edad de estar en estos niveles. El 3% accedía a instituciones estatales y el 0,8% a instituciones privadas. Era muy baja la cobertura. Aquí esta tabla me parece particularmente interesante porque nos habla de que el Ministerio de Educación Pública, por ejemplo, tenía la mayor cantidad de párvulos a cargo del Estado. El Estado tenía a cargo el 80%, dentro del 3 total, de lo poquito que abarcábamos, el 80% era el Estado y el 20% era privado. Esto va cambiando, pero es un dato que se presentó en la Cámara de Diputados mientras se estaba discutiendo la ley Junji. La cobertura era baja, la ley de salas cuna se implementaba pocamente. Además, había una visión asistencialista en la sala cuna. En la sala, los niños iban para ser cuidados, alimentados, contenidos, y eso sería. Toda la visión que ha venido después de que la sala cuna también es un espacio educativo, es a partir de la discusión y el debate que se va a dar para la Junji, y eso también se va a señalar en la discusión y en la ley misma. Por otra parte, veníamos con la reforma del 65, que si bien estuvo orientada a la educación escolar, fue el primer momento en que desde el Estado se define como el primer nivel, voluntario, no obligatorio, voluntario, a la educación parvularia. Esta también es una novedad y viene como un impulso que suma, que toma, digamos, el impulso que venían trayendo las mujeres, que en un momento más voy a hablar de eso, y es reconocido el nivel entonces como parte del sistema. Eso va a influir después en la aprobación de la ley y también en cómo se sueña la Junji, porque la Junji toma unas características en su estructura muy propias del Estado docente. Voy a adelantar, contar de eso también después. Finalmente, como otro antecedente muy importante es que probablemente la Junji no se hubiese aprobado, era una ley muy cara, era implementar todo un sistema, un órgano nuevo, un órgano rector independiente del Ministerio de Educación, que se vinculaba con el Ministerio de Educación, pero era todo un establecimiento distinto, digamos, y probablemente eso no hubiese podido ocurrir si no hubieran habido muchas mujeres presionando para esto. En el año 66 se crea el Comando Pro Jardines Infantiles, y antes había habido un comité. Esto también fue impulsado por académicas de la Universidad de Chile, que venían insistiendo en la importancia de contar con educación parvularia al nivel.
A ella se sumaron mujeres políticas transversalmente, desde el PS hasta la DC, y también mujeres pobladoras que necesitaban un espacio de resguardo para su hijo mientras iban a trabajar. Ellas hicieron cartas, manifestaciones, muy famoso fue el Caupolicanazo en agosto, en donde con pancartas se pronunciaban, hicieron juntas de firmas. La verdad es que fue muy importante lo que pudo hacer este comando. De hecho, por la presión que empezó a haber de las mujeres, se presentaron 7 proyectos de ley, o 8 en realidad, pero 7 antes de la presión de la Junji, el octavo es el de la Junji, desde 1957, para que hubiese una ley que promoviera la expansión del nivel de educación para el jardín. Estos proyectos fueron rechazados, algunos por declararse inconstitucionales, y muchos de ellos por decir de que no había sustento económico para poder generar una ley de estas proporciones. Aquí tenemos algunas de las personas, por ejemplo, Marina Aguilar y Ilma Saavedra, que fueron algunas de las 2 personas que introdujeron el proyecto de ley que finalmente se va a aprobar. Matilde Huitzi, también como liderando la academia, muy importante en la gestación del proyecto. Marina y María Baltra del PC también, partes activas del comando, y como muy importante en las discusiones de esta ley. Quiero compartirles muy sencillamente el primer párrafo del informe de una comisión que hubo en el 68 para la ley Junji, de las personas que introdujeron, ¿sí?, el proyecto de ley, que fueron todas demócratas cristianas. Ahí quizás en las preguntas pudiese conversar más de qué pasó, porque esto era un proyecto de ley que iba a ser de más gente, pero al final la democracia cristiana lo apropió, se lo modificó y lo presentó. Bueno, y en las primeras partes de este texto dicen: ha sido preocupación permanente de las mujeres parlamentarias buscar una solución al problema que se le plantea a la mujer trabajadora y a la madre de familia que necesita un lugar donde dejar a sus niños mientras desarrollan sus actividades. Ese lugar debe ser el parvulario, en el que el menor, conjuntamente con aprender a convivir con sus semejantes, obtenga una educación acorde a su edad y una alimentación y cuidado médico-dental según las normas y recomendaciones de organismos internacionales especializados. Es sabido que en los primeros años los menores forman gran parte de su personalidad futura, y es por eso que deben tener el cuidado y la educación que se merece como futuro miembro de la comunidad nacional. Con la Junji se pensaba entonces un lugar en donde se pudiese dar, por una parte, un apoyo más asistencial, más de cuidado y de alimentación, pero aparejado con la educación para los niños y niñas, para su desarrollo integral, y que eso también diera respuesta al problema de la madre trabajadora, como se va a decir en muchos textos. ¿Qué se soñaba con la Junji? Esto es como el fin de la Junji, es el artículo 1 de la ley, que se creara una corporación autónoma, con personalidad jurídica de derecho público, y que tuviera a cargo crear, planificar, coordinar, promover, estimular y supervigilar la organización y funcionamiento de los jardines infantiles. Es decir, yo decía antes de que la reforma del 65 y toda la noción de Estado docente era muy fuerte cuando se creó la Junji, porque la Junji se estaba pensando algo así como lo que se pensaba del Ministerio para el Sistema Escolar. Iba a ser esta institución la que iba a estar a cargo de pensar la política pública, de expandir el nivel, de planificarla, de discutirla. Tenía todo un comité también técnico y un consejo con distintas profesiones pensadas para poder articular el trabajo y para poder proyectarlo a largo plazo. Era todo un organismo el que se creaba con la Junji para hacerse cargo de la expansión del nivel en todo el país. Era un solo órgano rector. Yo creo que fue la única vez que hubo un intento en el país por tratar de hacer como una unión, porque lo que ha habido siempre en realidad es una fragmentación. ¿Esto en qué se traducía? Primero, en que los niños y niñas de Chile son el único beneficiario. Eso lo va a decir Allende en algunos discursos. Se pone a los niños ahí como es lo primero. Además, se le da responsabilidad al Estado para ampliar el acceso al nivel. Se crea una institucionalidad con un rol político muy fuerte. Se hace cargo la Junji de solucionar el problema para las mujeres que acceden al trabajo, y como se va a decir en esa época, cada vez con mayor, digamos, ascensión en el tiempo, iba exponencialmente creciendo la incorporación de las mujeres al mundo laboral. Y también, y esto es muy importante, el colaborar en la construcción de un Chile nuevo y un ser humano nuevo. Aquí me quiero detener un momento, porque el gobierno de Frei Montalva fue el que firmó, fue el gobierno en que se discutió la ley, pero Salvador Allende fue parte también de todos los movimientos sociales que hubieron, y del Caupolicanazo, por ejemplo, él ahí hizo un discurso también, fue de los que apoyó fuertemente la creación de la Junji. Muchos dicen que es por su carácter de médico también, que él comprendía la importancia de la educación en estos primeros años.
y va a ser Salvador Allende y durante el gobierno de la OP en donde se va a implementar la Junji y que le van a dar un carácter aún más radical, yo diría, a la noción que ya venía de antes con Frei Montalva. Digamos, Frei Montalva quería expandir la cobertura, pero para expandir y como un órgano rector, pero con Salvador Allende se va a pensar en los jardines infantiles como el primer espacio para formar al hombre nuevo, para formar el Chile nuevo. Acá hay un discurso de Salvador Allende que dice, construir la nueva vida y la nueva sociedad requiere, como decía hace un instante, un hombre nuevo, una nueva voluntad y una nueva responsabilidad, y para ello tenemos que prepararnos. Y un modo, algo que él veía como muy importante, eran los jardines infantiles para poder crear este hombre nuevo. Entonces teníamos primero que en el 71 hay un discurso importante sobre este país nuevo con este hombre nuevo y el rol de los jardines que van a tener ahí muy fuerte, como donde surge, o donde se inicia este hombre nuevo, este ser humano nuevo, hombre y mujer. Luego tenemos el Congreso Nacional de Educación del 71 y luego la presentación del informe ENU. Y del informe de la ENU también se va a hablar de que el sistema nacional va a incorporar la educación desde la sala cuna. Esto es muy novedoso, antes no se nombraba. Y que también, esto es importante, de que el contenido de la educación parvularia va a constituir la base fundamental para el proceso integral de la formación del individuo, y que se debe crear la máxima articulación entre la educación inicial y la educación general y politécnica. Es decir, había un continuo, se entendía como una transición que tenía que ver en esta idea de transformar la sociedad finalmente. Y en eso los jardines infantiles tenían un lugar prioritario. Solamente con esta cita quiero decir, porque no tengo tanto tiempo más, es que se declara que el Estado acepta el derecho a la educación desde la etapa preescolar. Esto, si bien con Frei Montalva se había aclarado de que el primer nivel era la educación preescolar, se declara en la ley, acá ya se acepta el derecho a la educación, como el Estado como garante. Entonces la educación inicial va teniendo un nuevo lugar. En el año 71, por ejemplo, dentro de las autoridades del ministerio, acá abajo va a estar Fidel Herrera, la vicepresidenta de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, por primera vez. Pero esto empieza a ser lentamente. ¿Y por qué? Acá lo que les quería contar. Por una parte, la Junji en realidad no se pudo implementar como se soñó, este órgano rector. Por todo lo que todos sabemos, habían dificultades económicas importantes. Se comprometió con la ley 400 jardines infantiles. Cuando vino el golpe en el 73, los jardines no habíamos llegado a esa meta. De hecho, durante la dictadura se construyeron los 400 jardines. Había que conseguir sedes sociales, había que convencer a las familias de que llevaran a los niños. Las familias tampoco tenían en la mente de que era bueno para los niños ir al jardín. Había harta desconfianza también. Entonces fue un aumento de cobertura muy lento, no había infraestructura y tampoco había material didáctico, no había los espacios, no estaban las condiciones como físicas para poder crecer a nivel que el país estaba requiriendo y que era lo que se soñaba cuando se firmaba la ley. Y por otra parte también habían dificultades técnicas. Por esto la Junji costó que se implementara. En el 70 se firma, recién en el 71 se crea el Consejo Asesor y el Comité Técnico, que eran requisitos para el funcionamiento de la Junji. Luego teníamos bajas educadoras en párvulo y bajos técnicos, entonces hubo que hacer convenios con universidades, con centros de formación, para poder generar ahí, quizás después Benjamín nos puede contar un poco más de ello. Se sacaron en este tiempo las educadoras Mármico, en poco tiempo, digamos, por la olla a presión, ¿no? Poco tiempo, muchas educadoras para poder asegurar de que hubiera un número suficiente de ellas, porque se pedía que hubiese una educadora por establecimiento. Entonces, se empezó a implementar esta ley muy poco y vino el 73, y aquí vino una interrupción radical del sueño. O sea, pongo tres palabras acá. Quedan 5 avisarte minutos, que te quedan 5 minutos. Perfecto, perfecto. Estamos muy bien. Hay 3 conceptos que se introducen muy fuerte con la dictadura militar. Y yo me voy a referir en esta exposición más solo a los que están en verde ahí, asistencialismo y privatización, pero también se precarizó. O sea, ya venía precario y eso fue aún más con la dictadura. ¿De qué modo se interrumpió el sueño de la Junji? Primero, se intervino militarmente la Junji, se desmanteló el Consejo Técnico y el Consejo Asesor, se redefinieron sus propósitos. Si bien durante la dictadura se crearon programas para los niveles de educación parvularia, el sentido de la Junji cambió y ya no era educativo, tenía un enfoque asistencial. También se le quitó el carácter rector. Hubo un estudio, un diagnóstico sobre la educación parvularia en el país, y algo que relevó ese informe, que estaba liderado por Lucía Eliar por lo demás,
era que no existía un órgano rector para la educación, cosa que es curiosa porque existía la Junji y ese era su fin. Pero al declarar eso, este informe de diagnóstico, entre otras cosas que dijo, era, lo que permitió fue que se crearan otras instituciones, muchas, entre esas FUNACO, que después va a ser Fundación Integra, con un carácter asistencialista. Entonces se dejó de crecer en educación parvularia desde la mirada educativa. Se creció en cobertura desde la atención, digamos, pero no se creció en cobertura desde la mirada educativa para el nivel. También se traspasó al Ministerio del Interior, y esto es bien importante porque ¿de quién nos está hablando aquí? Ya no dependía del Ministerio de Educación, sino del Ministerio del Interior, y estuvo alojada ahí por 5 años. En la dictadura va a decir que esto fue en el marco del desarrollo social del país, que se cambió al Ministerio del Interior. Por otra parte, y esto es bien interesante, es que en los años 80 se intentó municipalizar los jardines de la Junji. Así como vinieron los procesos de municipalización de los colegios, hubo un experimento en Pudahuel a inicios de los años 80 en que 18 jardines fueron traspasados a la Junji. Después, 5 años después, se devolvieron a la Junji porque no era viable económicamente y por lo que se está viendo en el país se vio que no se podía y se devolvió. Pero estuvo la intención de que los jardines de Junji también se municipalizaran. Y por último, se introdujo un artículo en el año 89 a la ley Junji que permite la subvención a privados por medio de la Junji. Aquí está el punto, el germen que hace que después surjan los BTF con fuerza, que ese tema quizás para otro momento, durante el año 90 y fuerte con la laguna de Michelle Bachelet. Algunas reflexiones finales. Primero, que en este sistema altamente fragmentado que hoy día tenemos en la educación parvularia, donde existen múltiples instituciones que entregan el servicio, ¿qué nos dice esto que decía Salvador Allende, que los niños son los únicos beneficiarios? Son los únicos beneficiarios si un niño que trabaja, que se educa en Junji o en Integra, por ejemplo, tiene una educación de calidad muy distinta a la que tiene un niño que tiene en BTF, con personal técnico con menores posibilidades de capacitación, con otras condiciones que cuestan distinto también para el Estado. ¿Qué significa hoy día para mí? Y eso es una pregunta que yo creo que vale la pena conversar. Lo otro es la importancia, yo creo, de la articulación del mundo político, académico y ciudadano, así como lo fue en la creación de la Junji, en donde se articularon estos tres mundos y se dio esta ley muy potente. Hoy día también, en la perspectiva que estamos de una nueva constitución, cómo dialoga lo político, la investigación, lo académico y lo ciudadano para articular un sistema olvidado y un sistema que hoy día se está cada vez más tendiendo a asimilar al mundo escolar. Por otra parte, cómo promovemos que la toma de decisiones sea en función de las comunidades, como la Junji también lo propuso. La participación es un sueño. Hoy día, si uno mira los referentes de la educación parvularia, se promueve la participación, pero una participación ficticia, comillas, perdón, esto puede sonar muy dura, pero las tomas de decisiones vienen de las altas esferas. Lo que se dice en la subsecretaría del ministerio, hoy día estamos implementando el sistema de educación a la calidad en educación parvularia en tiempos de pandemia, cuando a nadie le hace sentido. Entonces, ¿cómo volvemos a que efectivamente las decisiones se toman desde las comunidades? Que hayan criterios orientadores, pero que los centros tengan autonomía. Y finalmente, estamos con un nuevo sueño hoy día, tenemos una nueva constitución ahí, hay mucha esperanza en ello. ¿Cómo volvemos a políticas y a contar con recursos propios para el nivel? ¿Cómo logramos que la educación parvularia salga a las escuelas y recupere su carácter único con el juego, con el protagonismo infantil? Quitamos la estandarización. ¿Cómo volvemos a los sentidos de la educación parvularia? Y finalmente también, ¿cómo logramos que el nivel, en este camino de querer ir mejorando la calidad que entregamos a los niños y niñas, no repetimos la historia de lo que ha pasado con el sistema de educación escolar, en donde se ha ido privatizando, donde han entrado lógicas de mercado, de estandarización tan potentes? ¿Cómo hacemos para seguir cultivando un nivel interesante, de calidad, pero que responda a sus propias características y no con las políticas que ya se han hecho y que no funcionan en el nivel escolar? Esa es la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Constanza. Felicitaciones, absolutamente apegada al tiempo. Bien, vamos a continuar entonces con la segunda presentación. Se trata de la ponencia La novedad pedagógica de la educación de párvulos durante la Unidad Popular, registro desde sus protagonistas, Chile 1970-1973. Los autores son Benjamín Silva Torrealba y Carolina Figueroa Serna, ambos investigadores del Centro de Educación y Cultura
americana. Hoy día expondrá Benjamín Silva. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a los organizadores por acoger esta ponencia, que como se dijo, es un trabajo que estamos realizando junto con una colega, Carolina Figueroa, que por problemas de tope de horario no pudo asistir. Bueno, la novedad pedagógica de la educación de párvulos durante la Unidad Popular, registros desde sus protagonistas. Bueno, esta ponencia, que forma parte de un trabajo un tanto más grande sobre el estudio de la educación de párvulos entre el año 1944, con la fundación de la carrera universitaria en la Chile, hasta el año 1973. Escogimos analizar 10 entrevistas hechas en profundidad a educadoras o profesoras de la Universidad de Chile, de la Universidad de Concepción, que se identificaron como partidarias entre el 70 y 73, la verdad que todas siguen siendo partidarias en la actualidad, de la Unidad Popular. Entonces miramos y analizamos esta novedad pedagógica que no atribuimos a la Unidad Popular, sino al concepto mismo de educación de párvulo, que es, a nuestro juicio, la novedad pedagógica de la educación durante el siglo XX. Como antecedente, muy brevemente, solo decir que hay una evidente falta de relevancia en los estudios históricos de la educación inicial, pero no así de la historia de la educación inicial, que desde la pedagogía, con los casos más destacados de María Victoria Peralta, pero Cynthia Adler, Blanca Barco, como citó Alejandra Falabella, y hay otros estudios más que han rescatado esta historia, pero falta como conectar a la historiografía con la historia de la educación inicial. Y en ese caso lo digo con cierto orgullo, porque me toca compilar una colección de historia social de la educación y hemos logrado que en cada tomo, los 6 que ya existen, haya al menos un estudio sobre educación inicial. ¿Por qué una novedad pedagógica que es atribuible no más bien a la Unidad Popular, sino a todo el siglo XX? Porque hay un grupo de personas, mayoritariamente mujeres, que descubren durante el siglo XX las potencialidades y la riqueza de la educación de párvulos. Y creo que esa es la continuidad, más que las rupturas que se dan durante la Unidad Popular. También porque se ha dado, bueno, el conocido tema de la centralidad de la ENU en los debates sobre educación. Yo veo con mucha alegría cómo eso en este congreso no se reflejó, en el sentido de que la variedad de temáticas es muy interesante. Sin embargo, como seguidor del maestro Iván Núñez Prieto, no puedo dejar de decir que en un congreso de una universidad pública que se hable sobre historia de la educación de la Unidad Popular, y que uno de los conferencistas centrales no hubiera sido el maestro Iván Núñez, y lo digo a título personal, no a nombre de él, creo que hubiera potenciado esto, ¿no? Por algo en la imagen que mostró Constanza, él fue el superintendente de educación, fue el creador del programa de educación de la Unidad Popular de Salvador Allende, y fue un personaje central que aparte después se ha dedicado a la historia de la educación con múltiples libros. Entonces creo que hubiera sido súper importante los expositores finales, el profesor Jorge Rojas, Pablo Toro, y Camila Pérez, y Nida Parada. Creo que fantástico aporte, pero creo que debieron haber invitado al maestro Iván. Nosotros planteamos en esta ponencia que durante esos años sí se dio un estado docente real dentro del gobierno demócrata cristiano y la Unidad Popular, porque el otro más bien era, más que real, era ficción. Es un debate historiográfico, pero por lo menos lo dejo planteado. Lo que voy a hacer ahora es mostrar algunas citas de las entrevistas e ir comentándolas, y que de alguna manera muestran la hipótesis general del trabajo, que es que la educación de párvulos durante la Unidad Popular manifestó más continuidades al periodo previo que rupturas, ¿ah? Y que las dificultades que tuvo se reflejaron más en la incomprensión que la sociedad tenía sobre el rol pedagógico y transformador de la educación de párvulos, más que de los conflictos que existieron, que por cierto también existieron. Una primera cita que nos habla de que estas educadoras veían que la novedad pedagógica de la educación de párvulos durante el OP era la centralidad de la infancia.
Yo diría que los niños al centro, yo diría que los niños tienen que ser el hilo conductor de una formación profesional como esta, la educadora de párvulos. Por algo salimos todas con un tremendo sello en la frente, porque yo creo que en el centro de nuestra formación estuvo en los niños, en mirar a los niños y valorarlos como sujetos y como interlocutores válidos, y ser seres dignos de respeto y muy necesitados de protección, y sobre todo, no, aquí me salto porque esa era la hipótesis preliminar, una de las cosas que aprendimos es una estupidez, si tú quieres, pero me parece que esto refleja la mirada de la centralidad. Cuando hablas de un niño, trata de ponerte a su nivel de él, porque lo miras y lo ves a ver y te va a ver las rodillas. Era un chiste que nos hacían en clase. Y siempre está este prejuicio contra las educadoras que se acercan a los niños y lo primero que hacen es ponerse a su altura. ¿Ya? Era un chiste que nos hacían en clases, pero yo me lo tomé en serio. Entre bajar y estar acá. Es una estupidez si tú quieres, pero el niño es el centro. Y sobre él gira todo lo demás. Es imposible de otra manera. Todas las teorías actuales lo están diciendo, y eso es un reflejo también de esta mirada novedosa a la educación de párvulos, que cuando se comprende buena parte de los fantásticos avances que ha hecho la neurociencia, la historia de la pedagogía lo había hecho hace 50, 80, 100, 120, casi 200 años antes. Es muy importante que se prueben con evidencia empírica, pero efectivamente este giro, esta matriz, si uno quiere, paidocentrista que tiene todo el mundo de la educación de párvulo en estos años, creo que es una continuidad que se dio en la Unidad Popular, si uno quiere un perfeccionamiento, pero no una ruptura. Bien. Y eso fue dicho por la profesora Alondra Díaz. La incomprensión de la educación de párvulo, esto sí que me parece que es un grado supremo, digamos, ¿no? De que se da en la Unidad Popular y que se dan todos los años estudiados entre el 44 y el 73. Y la verdad es que creo que se da hoy en los debates, si uno ve la ley kindergarten obligatorio, yo creo que esto está completamente vigente. O sea, eran pocas las personas que tenían clara, se está refiriendo a una entrevistada respecto a la opinión de partidarios de la Unidad Popular sobre la educación de párvulo. O sea, eran pocas las personas que tenían clara conciencia que mientras más temprano el niño recibe o tiene la opción de acceder a ambientes diversos o se encuentra con personas diversas, su mente se abre mucho más. Eso muy poca gente lo tenía claro. O sea, decían ya, pero si ahí van a puro jugar, que esta es una expresión que incluso se escucha en la actualidad. Es decir, ya en esa época existía, todavía existe esa imagen de que las educadoras de párvulos son puro juego, puro. Me acuerdo, una vez me lo dijo un compañero de la brigada Ramona Parra, bueno, hay evidentemente evidencia que eran partidarios de la Unidad Popular, en lo cual todos hicieron explícito y me autorizaron a decirlo. En la discusión, salta una parte y dice, casi me lo comí. Tú estás loco, estás hablando de ignorante. Es que claro, es verdad, jugamos todo el día con los niños, pero no es cualquier juego. Uno sabe por qué elige ese juego, por qué potencia ese juego con ese niño, con ese grupo de niños, para acudir a decidir, eso tienes que saber mucho antes. Y no me discutió. No sé si lo convencí, pero no me discutió. Quiero mostrar que hay una dialéctica en todas las entrevistadas de que se dan cuenta que los mismos partidarios de la Unidad Popular, quienes dirigen las políticas públicas, no entienden el valor pedagógico de la educación de párvulos. Básicamente se da esta expansión un poco por entender una suerte de derecho de las madres a poder ir a trabajar y la lucha, evidentemente chocante, contra la desnutrición. Pero esta riqueza pedagógica, a mi parecer, y como continuidad a lo presente y como continuidad a lo posterior, es una incomprensión que sea a nivel social. Un tercer elemento, los debates al interior de la Junji. En la Junji, durante los 3 años, la Constanza mostró a uno de los personajes centrales, que espero poder entrevistar pronto, el doctor Ipinza, que sale en una foto ahí con Ofelia Rebeco, que después va a ser muy representante de la educación, ahí parece bien joven. Se dio este debate entre asistencialismo y educación, y buena parte de quienes dirigieron la Junji, de hecho hubo toda una polémica porque la primera vicepresidenta no tenía título profesional y hubo todo un debate a eso. Se dio este debate entre el rol educativo versus el rol asistencial. No es algo que después impone y corta, creo yo, la dictadura, sino que hay una continuidad permanente que incluso se da hasta la actualidad, tensión entre educación y asistencialismo.
Una visión de la educación de párvulos era sobre todo asistencial. Y nosotros teníamos la visión de que tenía que ser educacional y que lo asistencial estaba dentro de lo educacional. A mí me parece que esto es como bien novedoso, ¿no? Pero que es una continuidad. Yo puedo educar a esa guagua, hablarle, el lenguaje es muy importante. Nosotros hacíamos muchísimas cosas con esas guaguas cuando hicimos la práctica para educarlas, estimular sus reflejos, estimular sus sentidos, y todo eso es educación. Entonces, esta visión de la educación de párvulos asistencial, que ya se daba en la Chile, esta mirada sobre los niños de 0 a 2 años, y esta posibilidad educativa de los niños de 0 a 2 años, que buena parte de la sociedad chilena hasta hoy no entiende, esa era la mirada, esa visión de la educación de párvulos asistencial, era algo que nosotros rechazábamos, y fue una lucha que finalmente ellas mismas dicen que perdieron en la Junji durante la Unidad Popular por el predominio de la expansión de la matrícula, esta obsesión de quienes dirigen las políticas públicas, que todo aumentar matrícula. Asistencial era algo que nosotras rechazábamos que fuera solamente así. En la escuela de educación de párvulos se refiere, no, están todas claras que el rol educativo, pero en la Junta se refiere a la Junji, había esta tendencia. Gabriela Santelices, que estudió en estos años y que después fue a trabajar inmediatamente a la Junji. Vinculación con la educación permanente. Está claro que uno de los principios del proyecto ENU y del gobierno de la Unidad Popular en Educación era la educación permanente, como ha retratado muy bien el profesor Iván Núñez. Pero la vinculación de esto con la educación de párvulos, yo creo que esto también fue una continuidad novedosa. La educación específica de la Unidad Popular, bueno, yo diría que el niño desde que nace, pero desde que nace, no desde los 6 años, como aprende, tiene necesidades específicas que debemos dar respuesta en todos los planos. La importancia de la familia. Con el niño no trabajamos sin la familia. Eso era, y preparar al personal en capacitación para que viera al niño como una persona que aprende y que necesita respeto. Sobre educación que se alcanzaron a conocer en ese periodo, consideraban al párvulo dentro de todas, digamos, las concepciones. Y aquí hay una cosa que rescato de la profesora Cynthia Adlet. Ella habla de los imaginarios compartidos, y que estos distintas visiones de la educación de párvulo conviven en su historia y se van suponiendo y manteniendo continuidades más que rupturas específicas. Fue el respeto por el niño, siendo parte sobre todo de lo que es la educación permanente. Y esta novedad fue ver eso también, esta educación permanente en la educación de párvulos. Se aprende desde que se nace hasta que se muere. Por lo tanto, la educación tiene una tarea bastante grande frente al ser humano. El de educación permanente, recuerdo el principio que más sonaba en ese tiempo con respecto a la educación parvularia. Entonces ya promovieron, incorporemos la educación permanente que ustedes consideran que es para desde los 6 años en adelante, también a los niños, y dándose la riqueza, niños y niñas, de esa potencialidad. Quiero citar en esta entrevista ella es una maestra kindergartenina, o sea, estudió en una escuela normal, pero desarrolló una gran trayectoria, Magali Núñez, que dirigió el jardín infantil del Ministerio de Educación, que está hoy en donde es la sede principal en Santiago de la CUT, y que también fue representante en el Consejo Educacional del superintendente Iván Núñez. Receptividad de las familias, otra cosa que a ellas, pero que también en continuidad a lo previo les llamaba la atención, es cuando lograban educar, sí, las familias decían, están nuestros niños cuidados, pero después vienen entendiendo esta imagen. Y aquí quiero citar a Ivonne Fontaine, para también fundadora de la carrera de educación de párvulos en la Universidad de Concepción, en el año 1966, para ver un poco también cómo esto heterogéneo pasaba en regiones, porque Santiago no es Chile. Ella también es la primera directora de Junji en Concepción, y para ver la fragilidad del proyecto Junji durante la Unidad Popular, era una sola funcionaria. Ella, aparte, media jornada, y la otra media jornada era directora de la Escuela de Educación de Párvulos de la U de Conce.
¿Cómo era la receptividad de la familia? Muy buena, muy buena. La gente estaba muy agradecida. Estaban las minas ahí en lota. Los niños solamente comían, tomaban chupilca. No conocían la leche. Entonces nosotros teníamos que darle leche con gotario. Al principio con gotario para que pudiese acostumbrarse de a poquito a la leche. Digamos, fue una experiencia extraordinaria para nosotros. Y veían la riqueza y la familia de los sectores populares beneficiados y la familia en general veían esta riqueza educacional. Entrevista a Iván Fontaine. Yo iba a todos, porque 5 minutos, Benjamín, te quedan. Terminó coordinando 22 jardines. Cuando ella llega, había un solo jardín privado. Yo corría a todos los jardines, teníamos 22 en ese momento, después ampliamos más todavía, y la recepción era extraordinaria. No teníamos nada, no teníamos ni baño, nosotros lo hacíamos, literalmente cavaban el hoyo con las familias que se iban integrando a las familias, teníamos nuestras alumnas en práctica, en el salón donde se reunía el centro de madres o la junta de vecinos, ahí con las sillas, con todo lo que la junta de vecinos fuera al jardín. Y ahí se dado cuenta de esta novedad, que con todas estas dificultades lograban hacer jardines y lograban que niños y niñas se educaran, más que aprendieran, se educaran, es decir, desarrollaran sus potencialidades. Iván Fontaine. Después, bueno, esta la voy a leer, es que la educación de párvulos reflejó los conflictos políticos que habían, tanto al interior de la Unidad Popular, entre el Partido Comunista, el Partido Socialista y los grupos, digamos, a la izquierda de la Unidad Popular, y el conflicto, primero radicalmente con la democracia cristiana, y después con la CODE, ¿no? Ahí lo dice Verónica Romo. Quiero destacar un último punto también en relación a la ENU. Dice Verónica Romo, el Estado docente, ¿cómo fue esta educación de párvulo? Una continuidad del Estado docente, y en un aspecto central, la diferencia entre educación particular versus educación privada. Yo creo que la educación pública nunca, bueno, también lo creo, al igual que la salud, debió pasar a manos privadas, nunca. Entiendo, como se llamaba en ese tiempo, la educación particular, que no es lo mismo que la privada. Se seguía rigiendo por los lineamientos básicos de la educación pública, pero tenía un proyecto educativo particular. Por eso se llamaba particular, no privada. Y eso, de alguna manera, la postura de la Unidad Popular lo rescataba. Y en la educación de párvulos también se vio la fantasía que crea el 73 la derecha a propósito de rechazar el proyecto ENU. Es decir, y la Iglesia Católica. Es decir, se permitió, digamos, una particularidad de algunos proyectos educativos, que es lo que se da durante toda la historia del Estado docente, al menos seguramente después de 1920. Es decir, se permitió, digamos, una particularidad de algunos proyectos educativos, pero todos tenían que regirse por unas determinadas normativas que hacían a la educación fuera igual para todos. Entonces compartió este principio inspirador Estado docente, que ve al mundo privado como ayudador de su deber de impulsar un sistema público. A ese mundo privado puede subvencionarlo también o transformarlo en público, pero siempre que sigan los principios rectores de la educación, de la mirada fiscal estatal, como quedó establecido desde la ley, desde la LIPO, y continuar la reforma de los profesores. Y bueno, otro proceso, que es una cita de la profesora Gerda Beas, que creo incluso está hoy acá, que es sobre la reforma agraria, cómo la reforma agraria estableció espacios para la educación de párvulos. Yo también he encontrado algunos pocos registros de la reforma agraria durante Frey, que también se crearon jardines. Ellas llegaron a la reforma agraria, había muchos niños de la gente donde se había expropiado, estaban los campesinos ahí, o sea, ya llegaron a un fondo expropiado y les dieron como como que la casona o una parte de la casona principal para que hicieran el jardín. Imagínense la casona del fondo hacer el jardín, ¿verdad? Y entonces llegaron ellas a hacer ahí. Ellas dormían ahí. Me acuerdo que nos contaron que ellas dormían ahí. No sé mucho más porque no estuve ahí, y después la vida nos separó, digamos, cada una por su lado. Pero si ellas hicieron un jardín ahí, y no fueron las únicas. Me acuerdo que creo que iban a buscar a los niños arriba en las carretas, cosa que también se dio durante el gobierno anterior. Me contaban a mí ellas, pero fue con los hijos de los campesinos de la reforma agraria. Y también ver entonces cómo esta novedad pedagógica que fue, me voy a saltar los últimos temas para poder cerrar, esta novedad pedagógica que más bien tiene una continuidad en la educación de párvulos, pienso yo, puedo estar equivocado,
que adquiere características propias del proceso y del gobierno, que reflejan los conflictos políticos conocidos, digamos, pero que también refleja la incomprensión. El debate entre asistencialismo y educación ha marcado la educación de párvulos desde el 44, y la verdad es que creo que desde antes, como ha mostrado Victoria Peralta, desde mediados del siglo XIX hasta la actualidad. Entonces, no veo yo un sello que haya marcado un sí, un no, un quiebre así como radical. Son como, para citar a García Cacclini, imaginarios híbridos que se van mezclando, potenciando y mejorando. Eso. Bien, muchas gracias, Benjamín. Vamos a dar lugar ahora a algunas preguntas. Invitamos a quienes nos están siguiendo por Facebook a que las dejen. Hay una primera que voy a plantear ahora, la hace Daniela Águila Altamirano. Dice, la institucionalidad actual de la educación parvularia se ha expandido y ha tenido inversión. Sin embargo, ¿logra recoger el ideario de esa época en la que nace la Junji? ¿Por qué sí o por qué no? Me parece a mí que sería interesante que ambos la contestaran. Creo que Constanza avanzó un poco en ese tema, pero creo que Benjamín también podría hacer alguna proyección a partir de estas continuidades, ¿verdad? Que él acaba de exponer. Constanza. Sí, está interesante la pregunta, no es tan fácil de responder. Lo primero que me brota, yo creo es que, bueno, sí y no, yo creo. Algunas cosas sí, otras cosas no. Porque claro, el contexto es muy distinto hoy día. Pero sí, por ejemplo, yo creo que hay continuidad en cuanto al foco en lo pedagógico. Yo creo que ahí han habido mujeres a lo largo de la historia en la educación parvularia del país que han luchado, no se me ocurre otra palabra, pero ha sido férrea, una defensa férrea por poner el acento pedagógico en el nivel, y esto desde inicios, digamos, como lo bien lo decía Benjamín, que Victoria Peralta lo ha dicho, y durante todas las épocas, digamos, en dictadura, durante la transición, después en los 2000, la creación de las primeras bases, por ejemplo, curriculares en el año 2000 fue todo un hito, se desarrolló de modo participativo, con agrupaciones y comités a lo largo de todo el país. Entonces yo creo que hoy día todavía se mantiene eso. Yo creo que hay un énfasis en lo pedagógico porque han habido mujeres, creo que han estado insistiendo que eso no se pierda y que se respete el nivel. Ahora, han habido otra toma de decisiones que creo que están a otros niveles. Me acuerdo con Alejandra Faradero alguna vez conversamos si es que no había aquí algo que analizar desde la perspectiva de género, porque hoy día las decisiones se toman en Hacienda, en general son hombres, hay algo ahí que se pudiese mirar, ¿no? Pero desde los sentidos yo creo que ahí las mujeres han tenido algo que decir y eso todavía se mantiene hoy día. Tenemos las nuevas bases curriculares actualizadas, el marco para la buena enseñanza, el nivel, los estándares que desde este año los estamos ocupando el nivel también, son bien interesantes como pisos mínimos, digamos. Yo creo que ahí eso estaba en el periodo de la Junji, como el querer que la Junji fuese un lugar en donde, Benjamín también lo dijo, ¿no? Como que lo asistencial estuviese dentro de lo educativo, y yo creo que eso se plantea. Pero hay otras cosas que no, claramente. Por ejemplo, que el Estado sea el garante de la educación inicial. Yo eso hoy día, hay declaraciones, hay esfuerzos, hay inversión, pero también hay una tremenda inequidad. Y eso la creación de la subsecretaría no lo ha podido subsanar. Hay todavía un niño que va a un jardín PTF, que es donde está la mitad de la matrícula de los niños entre 3 meses y 4 años. La mitad de los niños están ahí, es casi al 50%, al menor de lo que se le paga a un niño de Junji integra. Entonces hay tremendas inequidades en el sistema y yo creo que eso no habla de un Estado garante. Y también creo que hay algo importante con lo comunitario en general, porque también me parece que una de las, bueno, tantas cosas que perdimos durante esta dictadura, pero una cosa importante fue lo comunitario, la reflexión, la participación, y eso hoy día, si bien se promueve, en la práctica cuesta mucho, porque no tenemos esa experiencia. Como que las familias que van a los centros educativos, las comunidades educativas, no están tan acostumbradas a estas dinámicas participativas, de diálogo, entonces no se sabe bien cómo hacer. Y también porque, como hemos ido tendiendo hacia la estandarización, hay menos posibilidades para ciertas innovaciones y para salirse de lo que está dentro de los estándares públicos. Eso diría por ahora, para dejar el espacio también a Benjamín. Gracias, Constanza. Benjamín.
Mire, yo la verdad no sé si soy muy competente para responder esto porque no soy experto en educación inicial hoy, pero lo que yo veo como continuidad del debate, por ejemplo, de la ley del kindergarten obligatorio, es este debate sobre entender la educación de párvulos como un derecho de las mujeres a ir a trabajar y con quién queden los niños versus la educación de los niños. Eso, en fondo, entre asistencialismo y educar, creo que ahí hay una continuidad que es permanente. Yo creo que la educación durante la Unidad Popular y antes gozaba de una libertad de enseñanza fantástica que hoy con la terrorífica prolongación de los sistemas de control y agobio laboral del sistema escolar en la educación inicial se empieza a terminar. Yo creo que, o sea, la palabra estándares que me parece aberrante desde el punto de vista pedagógico, como yo lo miro, o estas pruebas inicia, o después toda esta estandarización del sistema escolar que ha producido resultado ninguno, avance ninguno, se proyecta sobre el sistema. Yo creo que eso es más nefasto, yo prefiero la libertad de poder desarrollar proyectos educativos que en cambio homogeneizar. Y la otra continuidad que creo que las políticas, que eso sea a nivel país, que las políticas sobre el sector son absolutamente centralizadas, o sea, si sigue pensando que Santiago es Chile, digo. ¿Ah? Se sigue pensando que Santiago es Chile, uno que vive en regiones, se da cuenta, y yo viví durante 35 años en Santiago, y uno sale de Santiago y se da cuenta cómo la gente que vive en Santiago, tanto en políticas públicas de educación inicial como en todos los ámbitos, concibe, piensa, mira, reflexiona, respira, porque Santiago es Chile. Creo que en ese sector sea muy evidente también. Creo que así, a grosso modo, sin ser experto, creo que esas tres continuidades se dan. Bien, gracias. A mí me interesaría si podemos profundizar precisamente en el punto de esa tensión. La idea de que durante el gobierno de la Unidad Popular la creación de la JUNJI responde a esta necesidad de las mujeres trabajadoras. Me gustaría saber cómo ven que se inserta esto en el proyecto político de la Unidad Popular, y cómo esa idea eventualmente tensiona el foco, la centralidad en los niños. Si logran ver esa tensión ahí, y si logran de alguna manera proyectar cómo se resuelve desde el análisis que ustedes pueden hacer. Yo creo que no se resuelve, lo que no digo, el tiro. No, yo creo que ni aún hoy día nunca se ha resuelto, creo. Yo creo que también que cuando se discutía la JUNJI, tiendo yo a pensar que el argumento para los políticos, para que los políticos aprobaran, era el argumento de que las mujeres tuviesen un lugar donde dejar a sus hijos. Porque ellas tenían que incorporarse y bueno, las condiciones eran, hay historias dramáticas en realidad de qué condiciones estaban los niños cuando quedaban en casa y de la cantidad de muertes que habían. Pero el proyecto que mueve a las mujeres en este comando, en esta lucha que hablamos hace un momento atrás, está muy teñido por la riqueza de la carrera de educación parvularia de la Chile, con académicas ahí que influenciaron mucho. Entonces, tiene las dos cosas, y creo que después también con la llegada de la Unidad Popular, Salvador Allende va a recuperar y va a reforzar mucho más este carácter más educativo, y no le va a dar, al menos en los discursos, tanto peso a la incorporación de la mujer al trabajo, aunque también, pero su énfasis va a estar mucho más puesto en que los niños deben educarse desde pequeños y que los jardines o los parvularios son la base para la construcción del país nuevo. Y esa es una mística que también se transmite. Yo creo que Benjamín contaba con lo que alcanzó a contar, digamos, pero si uno lee algunos textos, hay un texto precioso de la JUNJI que se llama El día que nació la JUNJI, muy recomendable, donde se percibe esta mística que había en el momento de que se sentían efectivamente quienes trabajaban en la JUNJI que estaban cumpliendo un sueño y creando un país nuevo, porque estaban educando a estos niños, porque había un sueño que habían peleado hace mucho tiempo. Entonces, siempre estuvo esta tensión. Yo creo que durante la UP se pone el foco mucho más en lo educativo, como la construcción del hombre nuevo, pero sí es una tensión que no ha estado resuelta y que todavía no está.
Gracias, Constanza. Yo creo que esa tensión entre más bien la mirada o asistencial o social, depende de si entender a la educación de párvulo como una respuesta, hay que entender realmente la desnutrición era salvaje, digamos, los retratos de la misma educadora. Entonces yo insisto, aunque lo leí todo, me cuesta imaginarme eso, digamos, lo que retratan las mismas entrevistas, pero entonces es bien dramático, digamos, como anteponer, pero yo creo que en el caso de la educación durante la Unidad Popular primó igual la respuesta social, más que pedagógica, es decir, eran tan dramáticas las condiciones que lo importante era ampliar la cobertura. Por eso está todo el programa, y incluso doliéndole eso a educadoras, como a la profesora Mireia del Río, que tuve el gusto de entrevistar, no la cité, pero que me parece súper importante porque ella encabezó el proyecto de la UTE en la Universidad de Santiago, que fue un jardín experimental que después se transformó en el ícono de la mirada y que logra, hay una primera directora de Junji de un partido que después sale por distintas peleas propias de los partidos, después llega el doctor Impinza, y efectivamente ese giro marca más una respuesta social y sobre todo vinculada a la salud, a la mirada a la salud y a la triada salud, educación y alimentación. Entonces, en ese sentido creo que eso predominó más porque la urgencia de la materialidad era tremenda, ¿no? Tremenda. Y el otro es que para la mayor parte de los políticos, mire, yo me acuerdo que hice un libro sobre Integras a partir del 90 en adelante, y varias directoras de Integras me decían que a los políticos les gustaba sacarse fotos en jardines, porque pintaba bonito. Bueno, yo creo que pasaba lo mismo con los políticos de antes del 73, digamos. Salir en esas fotos pintaba bonito en los carteles de campaña, digamos, pero ¿cuánto realmente entendían el factor pedagógico? Yo creo que muy poco, porque finalmente como giró la institución, giró más a lo social, asistencial. Yo no diría asistencial como algo tan malo, también como respuesta dramática a las circunstancias, ¿no? Y donde lo pedagógico tuvo poco valor, de hecho había pocas educadoras, pocas dirigían, de hecho no dirigieron nunca a una educadora, entonces las autoridades no eran miradas pedagógicas. Y eso era invalidar también a la profesionalidad, porque había un sesgo de género en eso, porque la mayoría de los profesionales, o sea, casi todas habían hombres, pero poquitos, eran mujeres, y ahí entonces no las ponían por eso mismo, digamos, y los profesionales premium, doctores, ingenieros, predominaron. Eso también variable de género ocurrió. Gracias, Benjamín. Cristian tiene una pregunta que hacerles. Sí, bien breve, espero. Siempre digo lo mismo, nunca son breves. Sí, no sé si Constanza y Benjamín en lo que han investigado han encontrado aspectos de debate respecto a la educación inicial que diga relación con la formación, pero de asistentes de párvulo, ¿ya? O auxiliares de párvulo, que sin duda componían un factor sumamente fundamental, ¿cierto?, en cada uno de los jardines. Y lo pregunto, justo Benjamín mencionaba ahí la vinculación con el convenio CUT-UT, porque desde ahí, desde el convenio CUT-UT también hubo una vinculación, ¿ya? Yo lo encontré, algo encontré por ahí, y también he encontrado algunos datos de instituciones más conservadoras, que consideraban que el tema de la familia era muy importante, por lo tanto se dedican como a formar asistentes de párvulos para los jardines. Entonces yo no sé si ustedes han encontrado que se debatía eso, estaba en las discusiones en torno a la Junji, o no era tema. Dale, Javi, parte tú esta vez. Ya. Sí, bueno, mira, yo descubrí hace poco, historiográficamente, con una entrevista a la profesora Miguel del Río, todo lo valioso que fue la experiencia del primer jardín de la UTE, que también tiene que ver con el proceso de reforma universitaria, con el rector elegido, bueno, hay una serie de factores que yo preferí no abordar ahora, pero quiero decir que sí. Y esa es la decisión central, porque yo digo que predominó en la Junji durante la Unidad Popular el factor social, porque apostaron más por la formación, por mejorar la formación del personal técnico profesional, porque con ese se podía cubrir momentáneamente a la espera de que hubieran más educadoras. También apostaron recursos para que hubieran más educadoras, pero la matrícula, aunque aumentó, y está también la profesora Mireia Galvez, que se dedicó a eso en la Chile, aumentó la matrícula, todavía el salto era muy grande, entonces apostaron más bien por la formación de mejorar, y mejorar técnico profesional implicaba lograr que terminaran básica, en fin, habían varios procesos más.
Y eso hubo tensión, porque también hubo ahí la oposición de educadoras de que se estaban entregando en fondo la educación de párvulos a gente que no tenía las competencias. Entonces ahí hubo una tensión entre lo social y lo pedagógico, que también tiene como una variable distinta. Pero eso está, y yo creo que yo tengo algunos registros, pero evidentemente creo que es algo que hay que profundizar mucho más y que enriquece, porque eso es una tensión en general en las instituciones estatales de formación, o sea, de trabajo con niños y niñas. Yo estudio Integra en 90 en adelante, me salté todo el periodo FUNACO, y eso pasa en Integra también, esa tensión entre apostar por el perfeccionamiento voy a ocupar una palabra que no es muy de Integra, pero de los cuadros profesionales, y con eso poder llegar mejor, más que solo incorporar educadoras. También tiene una variable económica, porque ese perfeccionamiento de los cuadros profesionales es bastante más barato que contratar educadoras. Entonces tienen esas dos variables, pero por ahí lo veo un poco. Sí, yo quizá algunas cosas para complementar, sabiendo que estaba el tema, que era un temazo, esto, qué personal iba a hacerse cargo de los jardines y salas cunas, y este convenio de la CUT que fue bien famoso. También había harto énfasis en el trabajo comunitario con las familias. Se trató de que las familias se sumaran lo más posible desde la construcción de los jardines hasta la colaboración, digamos, de día a día de la jornada, de la alimentación, de todo lo que fuese posible. Porque no había personal suficiente, digamos. Lo otro que estaba pensando, y que yo creo que quizás no es tan sabido, es que mientras se discutía la Junji, la creación, se pensaba en de dónde se iba a sacar la gente. Y se propuso, no puedo profundizar tanto en esto, digamos, pero se propuso crear algo así como el servicio militar, algo así como el servicio de la mujer, digamos. Entonces, que las mujeres entre cierto rango etario destinaran 3 meses para trabajar en jardín infantil a nivel nacional. Por supuesto, fue un desastre, todo el mundo discutía, algunos muy de acuerdo con esta idea, otros en contra. Al final no quedó en el proyecto de la Junji, no quedó eso como ley, pero fue una tensión fuerte en las discusiones de la Junji, de que cómo se iba a, quiénes iban a estar, y hasta esta idea surgió. Eso podría complementar lo que está diciendo Benjamín. Comparto el comentario en Facebook que hizo la profesora Gerda Veas, que es una de las personas que me ha enseñado más de educación de párvulo. He tenido el gusto de entrevistarla varias ocasiones, o sea, además encima vivo mandándole WhatsApp, preguntándole cosas, así que una de mis referencias, y comparto plenamente que responde a la necesidad de la época y al debate entre responder a las necesidades y junto a eso tratar de ir educando y tratar de ir avanzando dentro del contexto político que sabemos que vivió la Unidad Popular. Bien, muchas gracias, Benjamín, muchas gracias, Constanza. Gracias. Sebastián va a darnos alguna idea. Un comentario final, que tiene que ver un poco con lo que decía Benjamín, muy respetuosamente, en el mismo tono y de amistad también le respondo. ¿Por qué no invitamos a Núñez? Ayer alguien me hacía una pregunta que era acerca del presente. Yo le decía, pucha, no me gusta mezclar el contexto político con el contexto académico. Sin embargo, hay ciertas fibras, ya está muy estudiado, Kuhn, Lakatos, el informe Wallerstein, de que es imposible hacerlo totalmente. Entonces, ¿por qué no invitamos a don Iván, que ya debe ir para los 90 años, yo creo, algo así? En primer lugar, a nivel teórico, me parece que ya está todo dicho acerca de él, lo ha dicho todo, lo ha dicho en muchas ocasiones. No creo que pudiese haber aportado algo tan novedoso respecto de lo que ya ha dicho. Eso, y además que hay gente que lo refiere seguidamente y lo va a seguir refiriendo. Es más, tiene un vínculo de cercanía académica y teórica bastante fuerte. Pero hay un segundo aspecto que a mí ya me toca la fibra vital, kinésica, casi de la guata, que es que Iván Núñez, recordemos que abjuró de todo lo que él planteaba. Recordemos que hacia el año 85 Iván Núñez se planteaba totalmente a favor de la municipalización de la educación. Recordemos que el año 87 Iván Núñez estaba preocupado de la gobernabilidad. ¿Y saben por qué lo digo? ¿Y por qué digo que me toca la guata? Porque yo soy hijo de profe. O sea, mientras a mi mamá le mataba a sus estudiantes, Núñez estaba preocupado de cómo íbamos a gobernar. Y él formó la troika que hizo
el programa de la concertación, de eso no hay que olvidar, si fue una persona que asesoró en términos pedagógicos durante toda la década del 90 a la concertación. ¿Saben cómo trataban a los profes o cómo los trataba él? No puedo decir la palabra. Mientras mis padres se levantaban todos los días a las 5 de la mañana a preparar clases, hasta las 8 de la noche. ¿Y qué decía Bolaños? Que no estaban preparados, que no tenían las habilidades instaladas. Entonces, esto no tiene que ver tanto contigo. Tiene que ver también con otras personas que hablan de la universidad democrática, y yo lo he visto sobándole el lomo a Iván Núñez, po. Entonces, ellos me vienen a increpar a mí de que tengo que ser parte de una universidad democrática y que tener las patitas. Eso no me quería decir, y disculpen si me excedí un poco. Me toca coordinar ahora, me decía. Bien. Con todo el respeto académico que me merece, Sebastián, y en el buen ánimo cordial que ha habido en esta mesa, no comparto ni la forma ni el fondo de lo que dijiste, pero evidentemente podemos disentir. Digo, Benjamín, insisto. Eso. Bien. Tenemos otra mesa ahora. Agradezco nuevamente a Benjamín y a Constanza su participación. A mí personalmente me ha abierto muchas ideas, he aprendido mucho y agradezco esa posibilidad. Continuamos Gracias, entonces. Benjamín, gracias, Constanza. Gracias. Gracias.